En un mundo donde la información es clave, Balance Investment Insights te trae las novedades que impactan en tus inversiones. Desde el mercado local hasta el offshore, te damos las claves para entender qué está pasando y por qué importa. Bienvenidos a Balance Investment Insights. Le damos la bienvenida a un nuevo Balance Investment Insights. Hoy nos acompañan Melina Di Napoli de Wealth Management. Hola Meli, ¿cómo estás? Hola Isa, ¿todo bien? ¿Vos? Muy bien, por suerte. Y también Paulino de Investment Ideas, que vamos a estar hablando un poco de SpaceX. Correcto, muchas gracias. Buenísimo, gracias por estar acá. Arrancando como siempre con la parte local. Meli, la semana pasada hubo una recalificación por el Standard & Poor's para Argentina. Sí, ¿Qué nos contás? la semana pasada tuvimos la noticia de la segunda calificadora a nivel internacional que le mejora la nota a la deuda soberana argentina, pasando de CCC+ a B-, ¿sí? El requisito para que los fondos institucionales del exterior inviertan en un país con calificación B- es que al menos 2 calificadoras le pongan esta nota. Ya teníamos la anterior, que era la de Fitch, que se había dado en mayo. Sorprendentemente salió Standard & Poor's. Nosotros esperábamos en Balance que Moody's sea quien primero suba la calificación y en tercer lugar Standard & Poor's. Ahora queda pendiente Moody's, que en palabras del propio representante que viajó acá a Argentina en mayo, dijo que antes de julio debería haber un cambio, una noticia acerca de la calificación argentina, así que podríamos llegar a tener 3 calificaciones B-. Bien. Esta noticia, obviamente, al hacer que determinados fondos institucionales del exterior tengan que poner en su cartera de inversión una ponderación, aunque sea pequeña, de bonos soberanos argentinos, generó una disparada en los precios, lógicamente. En la misma jornada ya en torno a un 4% en dólares en los bonos más largos, que son los que más subieron, y en contraposición, o sea, o mismo un espejo, bajó el riesgo país por este motivo. Sí, el riesgo país hoy se ubica en torno a 410 puntos básicos. Antes de la noticia estábamos en zona de 500, algunos días perforaba 500. O sea, estamos en el mínimo desde 2018. Desde este gobierno, por supuesto que es el mínimo del mandato Milei. Y bueno, veremos hacia adelante si hay otras noticias, otros drivers que aparentemente el próximo sería una ventana de oportunidad para que Argentina vuelva a emitir deuda en el mercado internacional, que es un poco lo que también el mercado venía pidiendo o esperando, mejor dicho. El Tesoro Nacional optó por ir al mercado local a juntar dólares para pagar la deuda. Esto abre una ventana de oportunidad porque se abarató, entre comillas, la tasa de interés a la que tendría que endeudarse. Así que esas buenas noticias por el lado de los bonos soberanos en dólares, todos subieron, pero más que nada los largos, y eso nos motiva a cambiar un poco la recomendación de posicionamiento. Antes de que nos hagas esta recomendación, un poco para llevarlo a lo que son números, más o menos estamos con, bueno, más o menos no, estamos con todos los bonos por debajo de 9,5, en 9,4 quedó el AE38 por lo que estoy viendo, pero ya estamos todos en torno en 6, 7, 8, que ya son rendimientos bastante más comprimidos. Bueno, y en base a eso, como bien decís, se cambia la estrategia un poco de la cartera. Acá estemos atentos por si tenemos cosas en cartera que hay que empezar a rotar. Y te pregunto, ¿qué vemos de acá en adelante? Bien, primero establecemos un punto de comparación, ¿no? ¿Quiénes están en el grupo de los B-? Están Ecuador, Egipto, El Salvador, Nigeria, Angola. ¿Cuánto es el riesgo país de esos países? El peor de la clase, o podemos decir, el peor dentro de esos que ya estaban en B- es Ecuador con un riesgo país de 381. Nosotros estamos en 410. Entonces, para acercarnos al, entre comillas, peor del grupo B-, tendría todavía que comprimir un poco más el riesgo país, unos 20, 30 puntos básicos adicionales. Bien. No obstante, lo mejor ya pasó, ¿sí? Entonces, para un inversor que tiene bonos soberanos en dólares, lo que queda por ganar puede ser entre un 5 y un 6% si el riesgo país sigue bajando, pero no hay mucho más por ejecutar, digamos, como ganancia de capital. Recomendaciones, cambiamos nuestra recomendación del bono GD41, el Global 2041, porque, bueno, tuvo mejor performance relativa que el resto, justamente porque los bonos largos fueron los que más subieron, y pasamos a recomendar el GD38, que acorta un poco la duración de la inversión y tiene un mejor cupón, que bueno, ahora justo en julio se va a estar pagando el próximo cupón de los Bonares. Entonces, perdón, ahí te interrumpo un poco para bajarlo a tierra. Con números más normalizados, lo que vamos a pasar a ponderar un poco más es el cupón, es decir, lo que nos devuelve el bono
a lo que nos podría devolver de capital porque todavía no queda tanto, ya no queda tanto recorrido para que comprima el precio. Tal cual, tal cual. Nos aseguramos entre comillas, aseguramos ese cupón donde están los más altos en los bonos 38. Bien. Puntualmente recomendamos GD38, pero puede ser también el AE38 que vos comentabas que es el que más quedó rindiendo dentro de toda la curva. Que tiene algunas particularidades porque es más ilíquido, es un bono que dio camisa a las energéticas en forma de pago, entonces bueno, siempre rinde un poquito más desde entonces de esa normativa, pero podría ser una buena inversión también. Buenísimo. Bueno, buen resumen. A vos. Ahora pasando un poco a la parte internacional, la semana pasada salía SpaceX a cotizar a la bolsa, estaba el IPO y esperábamos al viernes a ver a qué precio salía. Pau, te pregunto un poco, ¿en qué precio fue el IPO? ¿A qué precio salió cotizando el viernes principalmente? Tuvimos la sorpresa también de tener el CDR. Y más o menos, bueno, ¿qué está ahora y qué perspectiva? Bueno, tal cual, como decís, el pricing del IPO se hizo el día jueves. A diferencia de otros IPOs, en este el precio era fijo, o sea, era más bien una especie de colocación por adhesión. El precio del IPO estaba fijado en $135 por acción. Y lo que restaba saber era qué cantidades, digamos, la gente suscribía a ese precio. El objetivo de la compañía era recaudar $75 mil millones, obviamente lo logró y tuvo sobredemanda. Tanto es así que al público retail, digamos, o al no institucional, le terminaron asignando no más del 20% de su pretensión, ¿no? O sea, el IPO en ese aspecto fue un gran éxito, fue el IPO más grande de la historia, $75 mil millones juntados en un solo día. Obviamente lo coloca Elon Musk muy por arriba del hombre más rico del planeta y todas esas noticias de color que surgen a partir de esto. El viernes empezó la cotización libre, ¿sí? A flotar en el mercado, como se dice. Creo que el primer trade se hizo alrededor de los $150. Todo el viernes fue un día de suba, obviamente hubo mucha, así como te digo que hubo un 20% de asignación, obviamente una gran porción de capital quedó afuera de la asignación del IPO y creo yo fue el viernes a pagar al precio que conseguían, ¿no? Es que ahí ya nos habla un indicador, o sea, si tenemos un precio fijo y un monto que se iba a suscribir y había gente que igual seguía demandando eso, ya era como un indicador quizás de que iba a haber una suba al día siguiente. Sí. Obviamente hay toda una ingeniería del armado del IPO por parte de los bancos colocadores, por parte de la propia compañía SpaceX y demás, para generar, digamos, demanda, ¿no? No olvidemos que lo que está saliendo a cotizar es solo el 5% del float de la compañía, o sea, es una porción muy chica. Con el precio del IPO de 135, toda la compañía quedó valuada en 1.75 trillones de dólares, trillones americanos, ¿no? Y lo que sale a cotizar es solo el 5%, lo cual es parte de esa ingeniería del IPO de colocar poco, mostrar poco, de hacer un gran marketing y generar un gran valor en esa colocación, que es lo que siguió jugando tanto el viernes como ayer lunes, que fue feriado acá, pero en Estados Unidos siguió subiendo, y hoy martes también tiene un push adicional la acción. Creo yo, todo relacionado con esta ingeniería del armado del IPO, cuántas acciones se ofrecen, que el float sea poco, en muchos aspectos. Muchos inversores del principio no pueden salir a vender la acción, o sea, están limitados, entonces todo esto genera este volumen acotado y esta sobredemanda, claramente. Correcto, ahí hay lo que se llama el lock-up period, que es para todos los insiders de la compañía, o los inversores tempranos, digamos que tienen diferentes periodos en los cuales no pueden vender su participación. Generalmente ese periodo es de 6 meses. Creo que en el caso de SpaceX hay como cláusulas especiales de que si se tocan ciertos niveles de precios, esos periodos se acortan. Bien. Entonces, de repente hay muchos empleados de SpaceX que van a ser, o ya son, aunque no hayan podido liquidar, centimillonarios, ¿sí? Hay, digamos, informes sobre cuántos o qué porcentaje de los empleados, ingenieros y demás de SpaceX
ya acumulan más de $100 millones, 50, 10, etcétera, ¿no? Pero toda esa oferta de acciones todavía no salió al mercado. Entonces, acá hay que hilar muy fino entre lo que está cotizando el papel, el flotante que hay disponible para comprar, cuántas acciones se prevén que van a salir al mercado, y sobre todo esto que creo que mencionamos el podcast pasado, de que Standard & Poor's no va a flexibilizar sus normas del fast track que pidió SpaceX para ser incluido en el índice. Con el Nasdaq sí lo consiguió, pero Standard & Poor's se mantiene rígido y esas normas en principio exigen 1 año de cotización y 4 trimestres de balances positivos. Recién ahí un papel es candidato a entrar al índice. Y tiene mucho sentido, porque si vos tenés un papel que recién sale a cotizar, que el precio todavía no es estable, y más una empresa tan grande como esta, si vos la metés dentro de un índice, la volatilidad que te puede generar el índice también puede ser alta, entonces no tendría sentido meterla ya del lado de Standard & Poor's. Tal cual, o sea, a valores de hoy, SpaceX ya superó a Amazon, y creo que en algún momento también superó a Microsoft. O sea, ya se ubica en el 4º lugar de las compañías más valiosas del mundo. Incluirla en un índice de prepo obviamente obliga a todos los fondos que hacen benchmark en el mundo, siguiendo al Standard & Poor's, a tener que comprarla y en cantidades muy grandes. Entonces, sí, generando más presión aún sobre el precio en un volumen chico. Por eso la ingeniería inicial del IPO incluía el vencimiento del lock-up period, que va a ser una oferta muy importante de acciones que van a salir al mercado, con la compra, digamos, esta obligada por parte de los fondos para machear uno con otro y que no haya gran volatilidad. Esta parte no se da, la compra obligada de los fondos, y el lock-up period va a ser una oferta importante. Por eso nuestra recomendación general es de prudencia con este papel. Los primeros días son y van a seguir siendo muy volátiles. El flotante que hay es muy poco. Y SpaceX todavía es una compañía que, gran parte de su potencial son proyectos, ¿sí? La parte, digamos, lo real que tiene hoy para mostrar y que funciona muy bien es Starlink, pero todo lo demás son proyectos a desarrollar. Si bien hasta ahora el balance que presentó da pérdidas, a mí eso tanto no me preocupa, uno podría esperarlo. Digamos que hasta ahora, en estos 20 años para redondear de SpaceX, muchas veces vimos que Elon Musk lanzaba cohetes y explotaban, pero eso era deliberado, ¿sí? No es que salía mal, sino que los tiraban para que explote, por decirlo así rápido, para saber cuándo y por qué explotaban, y si explotaban por las razones que ellos tenían previstas. Obviamente todo eso es gasto que va a pérdida, pero uno lo puede imputar a la cuenta de investigación o desarrollo y demás, ¿no? No es que cada vez que uno ve que un cohete que explota en el aire es algo que salió mal, sino que es algo on purpose, como se dice, ¿no? Hecho a propósito, y decir, bueno, si explota dentro de los tantos primeros segundos y por tal motivo estamos haciendo las cosas bien. Perfecto. Así que hay que entender también un poco la mecánica esa de ir explorando, avanzando, lanzamiento a lanzamiento. Buenísimo. Mil gracias, Pau, por todo el detalle. Bueno, como recién dijo la recomendación, es un poco esperar y ver qué pasa. Está todavía muy volátil. Ya tenemos el CEDAR que Vima lo lanzó el mismo viernes, que fue la salida a cotización del mercado, así que eso estuvo muy bueno porque teníamos como muchos clientes esperando para operar, pero bueno, tengamos en cuenta estas recomendaciones, tengamos en cuenta la volatilidad y los esperamos el próximo Insights. Muchas gracias, chicos. Gracias. Te esperamos la próxima semana para seguir analizando coyuntura y oportunidades en Balance Investment Insights. Cualquier persona que escuche este podcast deberá evaluar por sí misma la conveniencia de invertir en estos instrumentos financieros. Balance no garantiza ni asegura el rendimiento o los resultados de estos instrumentos financieros. El podcast no debe considerarse como un asesoramiento o compromiso de inversión, ni como una recomendación legal, contable, tributaria o de inversión. Balance no se hace responsable de las conclusiones, interpretaciones y o cálculos resultantes de lo indicado en el podcast. Para mayor información, contáctese con nuestros asesores.